poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Te adoro por lo que hiciste en mí. Este es el día que hizo el Señor, por tanto nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Bienvenidos a todos los que en esta mañana están conectados con nuestras plataformas digitales, por el canal de YouTube COC Milla 8 y en Facebook pues COC Milla 8, y pronto estaremos en Instagram con contenidos para niños, para jóvenes y para los adultos también. Así que espérenlo. Bienvenidos una vez más a esta mañana del domingo que le llamamos una palabra de edificación espiritual o palabras de edificación espiritual.
Yo espero, he orado, que eso resulte de esta palabra que vamos a predicar, que sea una palabra que edifique su vida espiritual. Así que antes de eso, de continuar, vamos a orar. Luego que oramos, vamos a dar unos anuncios muy importantes. Amante Dios y Padre Celestial, abrimos esta reunión invocando tu presencia, invocando tu nombre. Tú eres santo, tú eres Dios eterno y poderoso. Tú te entronas en este lugar, tú tomas control, Señor, de esta reflexión. Tú tomas control de cada vida, Señor, y haces que tu palabra, que enseña, que corrige, que instruye en justicia, que redarguye, esa palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para lo cual será enviada en esta mañana a cada uno de los corazones. Te damos las gracias, Dios, por tu amor incondicional para con cada uno de nosotros. Amén y amén. Bien, tenemos unos anuncios hoy. Lo primero es aclarar que la semana pasada y sobre todo el día domingo, pues yo estaba un poco confundido con fechas, con días, y realmente pues les pido disculpas, pero creo que hoy me he preparado muy bien. Ustedes escucharon los anuncios del jueves, escucharon los anuncios del miércoles pasado y pues ya se dieron cuenta que me lo estudié bien para poder darlos correctamente. El primer anuncio que quiero dar es el de la Cumbre Global de Liderazgo. Es una cumbre virtual, es un congreso, un seminario, como usted lo quiera llamar, virtual, que Casa de Oración Cristiana Santa Elena celebra hace muchos años con el propósito de hacernos mejores líderes. Y a esa conferencia o a esa cumbre global de liderazgo asisten alrededor de 900 personas y entre los cuales hay líderes de entidades gubernamentales, de organizaciones de Panamá, fundaciones, etcétera, etcétera, además de líderes cristianos de nuestras iglesias. Así que se va a realizar esta conferencia, Cumbre Global de Liderazgo, en el mes de marzo, el día viernes 19 en horario de 5 a 9 y el día 20 de marzo, sábado, en horario de 2:30 a 7 de la noche. Bien, en cuanto a escuela bíblica, pues hoy domingo, después de este servicio, los adultos sobre todo tendrán clases, ¿sí? Tendrán clases a partir de en el horario pues que hayan arreglado cada uno de los grupos. Cuando mencionamos a los adultos, pues mencionamos a todas las personas adultas, así que incluyendo los jóvenes adultos. Un adulto en Panamá es desde los 18 años, así que si usted tiene 18 años en adelante, matricúlese en la escuela bíblica de Casa de Oración Cristiana Milla 8, todos los domingos después de este servicio. Bien, quiero recalcar las actividades de la semana. Miércoles 7:30 de la noche, una oración con los pastores. Jueves 7:30 de la noche, reflexiones de esperanza. Y domingos a las 10:30 de la mañana, como hoy, palabras de edificación espiritual. Y a las 4 de la tarde, hoy, todos los domingos, Dame 5 con Jesús en el canal de YouTube COC Live Kids. Dame 5 con Jesús. Así que por favor, padre y madre de familia, conecte a sus niños de 2 a 6 años con estos programas. Bien, le anuncio a los jóvenes de 11 a 17 y de 18 a 25 que pronto, en el mes de marzo, ya está por venir, a mediados de marzo o probablemente, no sabemos, pero allí, antes de mediados de marzo, comienzan las programaciones para ustedes los jóvenes. Así que estén contentos, avísenle a su compañero, porque va a ser muy excitante todo lo que se va
a dar a través de las plataformas digitales hasta que podamos presencialmente venir acá con los jóvenes a la sede, ¿verdad?, de Milla 8. Bien. Ok, yo les he exhortado para que todos juntos demos toda nuestra vida. Claro, tenemos que tener un balance, atender a nuestra familia y también poder atender la obra del Señor. Pero le he exhortado a cada uno de ustedes a que usted se ponga en la lista y usted le sirva al Señor en esta y su iglesia, Casa de Oración Cristiana Milla 8. Y además de eso también solicito que todos los hermanos pues podamos sostener esta obra, podamos pagar el alquiler, podamos pagar todos los equipos que se están adquiriendo y en fin, todo lo que podamos hacer para poder llevar adelante esta obra, Casa de Oración Cristiana Milla 8, en este sector tan hermoso de la ciudad. Y lo otro que quiero informarle, que sé que les va a gustar, es que comienzan los cultos presenciales en COC Milla 8 el 7 de marzo. Dentro de este fin de semana en que estamos, es 28, domingo 28. El otro domingo, 7 de marzo, iniciamos con los cultos presenciales. Usted debe venir con mascarilla y con la pantalla. Por favor, mascarilla y pantalla. Esto no lo anuncié el jueves y es muy importante que usted le diga, que corra la voz a los hermanos. Vamos a hacerlo viral, pero usted debe venir. A las 10:30 comienza el servicio. Véngase antes de las 10:30 para el proceso de toma de temperatura, el lavado de manos con gel, el poner los pies en el pediluvio, que vayamos entrando con tranquilidad. Así que, por favor, hermanos, le pido encarecidamente que usted venga con mascarilla y con su pantalla para estar y permanecer adentro del santuario durante el servicio. Debemos cuidarnos porque cuando se reabre todo, pues también junto con eso, poniendo los pies sobre la tierra, puede venir pues más contaminación. Eso es una realidad. Entonces debemos cuidarnos y cuidar a nuestra familia cuando regresemos. Que estemos todos avisados, así que les esperamos en toda esta semana próxima y el domingo en el culto presencial. Aquí estaremos gozándonos en la alabanza y en todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bien, estos son los anuncios y vamos entonces ahora al sermón. Bien, este domingo el Señor nos tiene un plato suculento. Se llama Puedes salir de la cautividad. Tú puedes salir de la cautividad. Yo puedo salir de la cautividad. Tu hermano puede salir de la cautividad. Vamos a leer Ezequiel 37 y la lectura va a ser un poquito larga, pero les prometo que el mensaje no va a ser tan largo. El Señor, 37 desde el 1. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo.
De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó la piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético. Di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla de estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Padre celestial, esta mañana ruego, Dios, clamo a ti, Señor, para que tú, Dios mío, que ya has bendecido tu palabra, Señor, hagas que esta palabra no regrese vacía. Señor, que cumpla el propósito para lo cual será enviada a cada corazón en esta mañana. Dios, bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, Señor, a los ancianos, a todos los que son tus hijos, Señor, y que están conectados a través de las plataformas digitales, aquellos familiares, aquellos amigos, aquellas personas que han encontrado este mensaje. Señor, te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Babilonia figura siempre en la Biblia como un poder del mal. Antes de que Israel entrara en relación directa con la Gran Babilonia, ciudad de Mesopotamia, actual Irak, esta ciudad se hallaba ya presente en el horizonte de la historia sagrada. Babel es el nombre hebreo de Babilonia, que es en griego. Y la famosa torre de pisos que habla el Génesis, en el capítulo 11, versículos 1 al 9, no es otra cosa sino la torre de pisos de su gran templo, signo de la idolatría. Babilonia también es símbolo de la soberbia humana. Babilonia, un poder del mal. Allí, a Babilonia, fueron desterrados 10,000 hombres aproximadamente por 49 años. Vivieron bajo el cautiverio babilónico. Nabucodonosor II, rey de Mesopotamia, se tomó Jerusalén y se raptó a hebreos. Eso fue entre los años 586 hasta 537 a.C. Se llevó a los príncipes, se llevó a los más pobres, se llevó a todos los hombres valientes, se llevó a los artesanos, se llevó a los herreros, y casi nadie quedó excepto los más pobres del pueblo de esa tierra. El pueblo escogido por Dios entró en una
situación embarazosa y de mucho sufrimiento. Dice el Salmo 137 respecto a, como quien dice, la expresión de esa tristeza, de ese sufrimiento. Dice, junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137, 1 al 5 vamos a leer. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén, decían los captores. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Esta era la expresión de un salmista que expresaba junto a los ríos de Babilonia. Expresaba su sentimiento, su sufrimiento. ¡Qué dolor! Estaban cautivos. Cautivos significa que vivían retenidos por la fuerza en un lugar, que no tenían libertad, que estaban dominados por su enemigo, en mucha confusión, que estaban temerosos. El pasaje que leímos primero de Ezequiel se trata de una visión que tuvo el profeta Ezequiel en relación con los que habían sido exiliados a Babilonia. Este pueblo, según uno ve en ese pasaje, estaba en un valle. Un valle en la Biblia está asociado con tiempos de dolor, de desierto, de sombra y muerte. Así se sentían bajo un cautiverio. Esta porción también dice que estaban secos, o sea, rodeados de dificultades y de desesperación. No quedaba vestigio alguno de su vida. Otra cosa, decían, ya no tenemos esperanza en esa porción de la Escritura. O sea, sin expectativa de bien, sin deseos de esperar. También dice que ellos decían, estamos perdidos sin fe en Dios y en el Señor Jesucristo. No llevamos un destino determinado, no tenemos salida ni escapatoria, estamos muertos. Habían perdido su independencia nacional, esto les causó un enorme trauma. ¡Oh, qué dolor! Después que el Señor le muestra esta condición del pueblo hebreo a Ezequiel, al profeta, dice lo siguiente en el versículo 3. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿quién podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Solo tú sabes la respuesta. Aleluya. Así que le dijo, ¿podrán revivir estos huesos? Le dice luego, profetiza sobre estos huesos y diles, así dice el Señor. Y él profetizó tal como el Señor le dijo que lo hiciera. Le dice, profetiza, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor. Y también le dijo más, le dijo, por eso profetiza y adviérteles lo que yo digo.
Adviérteles lo que yo digo. Perdón. Hermanos, después de 49 años, en el tiempo de Dios, hubo un rey persa que se llamaba Ciro, allá en el año 538 a.C., que fue el que permitió el regreso de los judíos a sus tierras de origen. Dios ya había hablado acerca de lo que Él haría y lo hizo como Él dijo. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, esta mañana hay algunos de ustedes que están viéndome a través de las plataformas digitales que dicen lo mismo que el pueblo de Dios en ese momento. Voy a leer otra vez. Tal vez usted dice lo mismo que dijo el pueblo de Dios en ese momento, junto a los ríos de Babilonia. Nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de tocar el arpa. Algunos de nosotros en esta mañana se sienten como en un cautiverio. Usted dice: yo estoy como cautivo. Viven como retenidos por la fuerza en un lugar. No tienen libertad. Están dominados por las circunstancias que están atravesando. Estás en mucha confusión, con muchos temores. Estás como en un valle, en un tiempo de mucho dolor, como en un desierto, en una sombra. Y estás peor, te sientes en muerte. Te sientes seco. ¿Qué significa eso? Sientes que estás rodeado de muchas dificultades y desesperación. Sientes que ya no te queda vestigio alguno de vida. No tienes esperanza. Tú que me estás oyendo, no tienes esperanza. Así te sientes. No tienes expectativa de bien, porque no tienes esperanza. No tienes deseo ni siquiera de esperar. Por eso no puedes cantar: esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no puedo esperar. Entonces no tienes deseos de esperar. Tú dices: estoy perdido, ya no tengo fe, mi fe ha sido golpeada. Yo no tengo un destino determinado, no tengo salida ni escapatoria. Estoy muerto. Dice más, imagínense, estoy muerto. Tú que estás allí en esa condición, estás esperando respuesta a tu oración que has hecho con muchas lágrimas y todavía no tienes la respuesta. No ves nada, te sientes como en un túnel. Hermanos, tal vez tú que no estás pasando por esta situación, tú dices: pastor, usted está exagerando. Bueno, solamente tú que no has estado nunca en una situación desesperante, puedes decir eso. Y ojalá que nunca lo pases, hermano, que Dios de verdad te acompañe. Pero hay personas en este tiempo, hay gente en este tiempo, cristianos, no cristianos, gente a tu alrededor que ha sido, a quienes yo he descrito y sé que están atravesando por esta situación. Quizá hoy tu vida sea un reflejo de lo que el pasaje de Ezequiel está revelando. Sigue con atención lo que dice,
Porque tu historia, hermano, lo que sí es real es que va a ser cambiada en esta mañana. Si haces lo que Dios te diga que hagas, tu historia va a ser cambiada en esta mañana. Así que sigue este mensaje. Yo sé, es difícil, hermano, poder imaginarnos lo que habría sentido el profeta cuando él tiene esa visión y ve ese valle lleno de huesos secos en gran manera. La expresión secos en gran manera nos dice que eran huesos secos desde hacía mucho tiempo. En el valle solo pueden haber huesos secos y en gran manera donde pareciera que ha llegado a su fin. Hermanos, es en medio de semejante cuadro desolador que pareciera que el Señor, que pareciera que nuestro Dios quiere probar la fe del profeta, porque Dios le pregunta si esos huesos podrán vivir. Y el profeta de una vez le responde con una evasiva y le dice: tú lo sabes, tú lo sabes. Luego de esa respuesta, Dios le dice al profeta: profetiza a los huesos secos para que escuchen la palabra que yo les voy a dar. Profetiza a esos huesos secos. ¿Se imagina usted al profeta hablando a esos huesos secos? Yo no sé cómo sería eso. El profeta está viendo un valle de huesos secos. El Señor le pregunta: ¿tú crees que van a vivir esos huesos secos? Él en una evasiva le dice: pues tú lo sabes. No, yo no sé la verdad. Tú eres el que sabe. ¿Se imagina al profeta hablando a huesos secos? Probablemente él pensó: ellos no pueden oírme, pues solo son huesos. ¿Qué me van a oír esos huesos? Pero hermano, la orden de Dios era que diese ¿qué cosa? La palabra de fe. Que diera la palabra de fe a esos huesos secos. No importa lo que vean tus ojos, por encima está la orden de Dios. No importa las circunstancias, no importa lo que estés atravesando, por encima está la orden de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, debemos aprender esta mañana que cuando estamos rodeados de valles y de huesos secos que representan nuestras dificultades, deberíamos imitar al profeta y obedecer al Señor en dar la palabra, en tomar la palabra, en dar la palabra. ¿Qué significa para nosotros dar la palabra? ¿Qué significa para nosotros dar la palabra a los huesos secos? Es, hermano, confesar las promesas de la palabra de Dios en medio de las circunstancias adversas. Hermanos, es que a veces llega el momento donde en vez de pedirle a Dios que haga algo, vamos a tener que levantarnos con la autoridad del Señor, tu identidad en Cristo, para nosotros hacer algo, para nosotros decir algo, con la autoridad que nos da el Espíritu Santo. Hay momentos en que dejamos de pedir y ¿sabe qué hacemos? ¿O qué deberíamos hacer? Y comenzamos con la unción del Señor y con el sustento de la palabra de Dios a dar una palabra creativa de fe sobre las circunstancias adversas. Esto hay que hacerlo en fe, hermano, porque no es por lo que sentimos, es por lo que sabemos que dice la palabra del Señor. Ahora bien, esta palabra de fe que damos o que demos en algún momento tiene que ser dada dentro de dos parámetros, obviamente. Uno
de acuerdo a las promesas dadas en la palabra de Dios, por haber recibido una palabra rema de Dios. Y en segundo lugar, tiene que ser dada en el tiempo correcto y oportuno. Yo tampoco creo en esa cuestión, que el Señor me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo que te dijera, que el Señor me dijo que a veces hay mucho emocionalismo en eso. Y tenemos que tener mucho cuidado. Que Dios me dijo, que el Señor me dijo, que yo siento, que esto y que el otro. Hay que tener un balance en estas cosas. Pero esa palabra de fe que tú das tiene que ser dada dentro de esos dos parámetros, de acuerdo a las promesas dadas en la palabra de Dios o por haber recibido un rema de Dios. Y entonces tu espíritu lo va a recibir. En segundo lugar, tiene que ser dada en el tiempo correcto y oportuno de Dios. Queridos, muchas veces es necesario pedir en oración. Otras, solamente vas a tener que alabar y adorar a tu Dios. Algunas veces vas a tener que orar, clamar, humillarte delante de Dios. Pero en otras ocasiones, lo que el Señor te pide solamente es que le adores, que alabes, que glorifiques, que exhibas su gloria, que lo adores por lo que Él es. Y entonces vas a ver la victoria. Hay otros momentos en que será indispensable dar una palabra de fe ante las circunstancias adversas para que estas circunstancias sean cambiadas por el poder de Dios. La palabra de Dios es creativa. Podemos verlo en el proceso de la creación, donde la frase dijo Dios se repite una y otra vez, una y otra vez. Y el resultado de la palabra dada, hermanos, en esta ocasión fue que se puso en marcha el milagro de la creación de lo que Dios dijo. Se puso en marcha el milagro de la creación que Dios dijo. Hermanos, es que cuando Él dice, se hace realidad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no lo dijo, pues lo hará. Él lo va a ejecutar. Tienes que creer. Hermano, mi exhortación en este domingo, en esta palabra de edificación, es que profetices sobre esos huesos secos y diles, así dice el Señor omnipotente. No dudes, hermano. Tienes la autoridad del Señor. Esa es tu nueva identidad en Cristo. Dios quiere sacarte a ti del valle. Y la manera es que en medio de todo lío horrible y desolador que te rodea, te pares en fe y des la palabra de fe. Dice en el versículo 7 que cuando el profeta dio la palabra, algo sucedió, algo ocurrió en el valle. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. Y fíjese lo que dice. Él obedeció y anunció el mensaje tal como el Señor se lo había dicho. Y dice que de repente, de un momento a otro, cuando menos lo esperaba, después que dio la palabra que el Señor le dijo que diera, mientras yo hablaba, dice, se oyó un ruido, se oyó un traqueteo por todo el valle. Oh, yo me quiero imaginar eso. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Oh, hermano, qué maravilloso. Cuando el profeta dio la palabra, sucedió eso. Algo sucedió. Algo ocurrió en el valle, aleluya. Cuando tú y yo damos la palabra,
algo ocurre en el valle de nuestras vidas. Yo tengo 40 años de haber conocido al Señor. Desde 1981, 41, en marzo. En marzo 12 cumplo yo años en el Señor. 41 años. Hermanos, y yo recuerdo esto que estoy predicando todos los días de mi vida. Ahora que han pasado los años, recuerdo que definitivamente lo que dice la palabra es una realidad, no regresa vacía. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y medita de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, es la palabra la que va a hacer el cambio. Es la palabra. Cuando damos la palabra, algo ocurre en el valle de nuestras vidas. En vez de hundirnos en la depresión, en vez de hundirnos en la tristeza, debemos ejercer la fe, aún sin sentir nada, porque no es por el sentir, es por la fe. Y la palabra creativa va a ser algo increíble. Dios, por su Espíritu, quiere acomodar las cosas desarregladas o las cosas desordenadas en nuestra vida. Quiere poner cada hueso en su lugar. Cada hueso en su lugar. El versículo 8 dice: mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Dice ahí en el versículo 8, fíjese lo que sucedió. Los tendones, la carne y la piel se van sumando a los huesos, acomodados cada uno en su debido lugar. Hermano, el Espíritu Santo hace el proceso de restauración o de reparación, si necesitamos eso en este tiempo. Una vez que las cosas están acomodadas y en el orden de Dios, lo que viene, queridos, es la restauración. Tú puedes creer esto para tu vida hoy si solo buscas más la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, pero aún falta otra cosa más. Y viene de parte del Espíritu Santo para hacer de nosotros un poderoso ejército que esté bien firme, de pie, haciendo la obra de Dios. El Señor no se conforma con que nuestras vidas y situaciones estén arregladas, estén restauradas. Falta algo más y aparece en el versículo 9. Dice: luego me dijo. Porque acuérdese que la última parte del 8 dice: después se formó la piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Así que hacía falta algo. El versículo 9 dice: luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos, ven del norte, del sur, del este y del oeste, y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Hacía falta algo. Como no tenían vida todavía, aquí el profeta otra vez debía dar la palabra creativa, pero no a lo visible,
sino a lo invisible. Otra vez tenía que usar la fe. Debía hablarle al espíritu de esos cuerpos completos, pero sin vida. Por eso él invoca al Espíritu de Dios para que venga de los cuatro vientos y sople sobre los cuerpos muertos. Y el resultado fue que ellos recibieron vida y fuerzas para ponerse de pie. Mire lo que dice ahora otra vez, vamos a leerlo juntos, el versículo 9 y el 10. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven del norte, del sur, del este y del oeste. Eso es lo que significa de los cuatro vientos. Y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Y dice el versículo 10, así que yo anuncié el mensaje como él me lo ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. Eran un gran ejército. Bendito sea el Señor. Ese es el propósito final de Dios para usted y para mí. Que tengamos la vida del Espíritu y las fuerzas para seguir batallando como un ejército poderoso. Él quiere sacarnos del valle para llevarnos a delicados pastos. Quizás su vida y circunstancias hoy sean un valle de lágrimas y desesperación, pero no tema, porque no es el final. Hay un Dios que quiere acomodar sus cosas, aleluya, que están desarregladas. Hay un Dios que quiere restaurar lo que debe ser restaurado. Y hay un Dios que quiere darle vida para que se levante en el nombre de Jesucristo. Dios te quiere a ti, hermano, hermana, a ti, querido familiar, a ti, querida persona que estás en esta mañana escuchando este mensaje. Dios te quiere a ti alistado y bien firme en el ejército con la unción del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, y no abatido ni destruido en el valle. Yo quiero repetirte eso. Dios, hermanos, quiere para ti que tú te levantes de ese valle de desesperación, que tú te enlistes, aleluya, y estés bien firme en el ejército con la unción del Espíritu Santo. No te quiere abatido ni te quiere destruido en el valle. Tienes que salir del valle corriendo e ir a delicados pastos. Sal del valle y vaya a delicados pastos. Eso es lo que el Señor anhela y desea para cada uno de nosotros. Hermanos, hagamos una oración esta mañana. Tú que estás allí en tu casa, si te quieres poner de rodillas, si quieres ponerte de pie, si tú te identificas con este mensaje, alza tus manos al Señor de donde viene tu oportuno socorro y dile al Señor: yo me levanto en el nombre de Jesús. Díselo a tu enemigo que te ha mantenido allí en el valle por mucho tiempo. Dile: yo me levanto en esta mañana, me levanto de este valle y yo vuelvo a las alturas. Yo vuelvo a las alturas. Yo me enlisto como parte de un ejército con la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Yo levanto mis manos. Aquí estoy, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico, exhibo tu gloria. Tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Te bendigo en esta mañana. Gracias, Señor. Padre, yo te ruego por los jóvenes, por todas las personas que en esta hora, aleluya, están en una gran necesidad. Te pido en el nombre de Jesús que tú te manifiestes, que tú te glorifiques en medio, Señor, de tu pueblo. Deseo Semilla 8. Te ruego que te hagas nombre glorioso en medio de ellos. Señor, muchos están en el valle de lágrimas, oh Dios, pero quieren salir de allí.
Padre, que su fe sea en este momento afirmada, edificada, para que ellos puedan saltar de ese valle, Señor, y volar hacia las alturas. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido en esta mañana y te doy infinitas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Hermanos, espero que esta reflexión usted la revise, usted la reciba como una palabra de edificación para su vida, que lo saque enseguida de donde usted está. Hermanos, corra para Casa de Oración Cristiana Milla 8 el próximo domingo 7. Véngase para acá, póngase su mascarilla y se pone su pantalla y traiga su alcohol o su gel alcoholado. Hermanos, vamos a venir a congregarnos, vamos a estar aquí en la casa de Dios el día miércoles y jueves. Los días miércoles y jueves pues todavía vamos a estar conectados con las plataformas, pero el día domingo, desde el domingo 7 de marzo, yo quiero verlos aquí. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en la alabanza. Vamos, ¿verdad?, a buscar al Señor juntos, a vernos, a sonreírnos con otros, aunque no nos miremos, no nos veamos por toda la pantalla y todo lo demás. Pero los espero, hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. Que el Señor te bendiga ricamente. Te esperamos.